Creer que sabemos lo que va a pasar es muy argentino. Muchas veces le pegamos y otras no. Pero lo que no puede pasar es que los menores apuesten. Acordate, si sos menor, no puedes apostar. Vplay, donde los argentinos nos encontramos a jugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Clasificando. Bienvenidos a este viernes donde vamos a estar analizando. Ha sido una semana con muchísimas noticias, tanto, arrancando con aquella definición de las TC Pickup, con el toque Werner Giannini, con la consagración de Canapino, la obtención de la triple corona. Vamos a pasar por todas las novedades de Fórmula 1, porque Mercedes está trabajando y ya Honda y el resto de las marcas comenzaron a tirar la bronca por alguna modificación, alguna trampita que encontró Mercedes, y eso lo va a explicar también el Flaco Jarpe. Lo tenemos al Flaco Jarpe. Fue noticia Rossi, explotó una nota que hicimos con Matías en redes y acá hicimos un pequeño compacto para que ustedes la puedan recordar. Nos metemos de lleno en el inicio de las pruebas del turismo de carretera. Fin de temporada, probó Mercedes, arrancó la era Mercedes en el TC y te lo vamos a mostrar. Habló Agustín Canapino, también lo vamos a compartir en el día de hoy. Está el negro Lescano porque corre el TC 2000 el fin de semana en San Nicolás, donde, Rossi puede consagrarse campeón. Le falta muy poquito, pero eso lo va a explicar mejor el negro en un ratito más. Creer, me voy a poner los lentes porque si no, no veo nada, ¿no? Le tengo que dar el pie a Jarpe, pero primero te tengo que decir que creer que sabemos lo que va a pasar es muy argentino. Muchas veces la pegamos y otras no. Registrate en vplay.bet.ar de forma legal y segura para jugar en todo el automovilismo. Vplay, a fondo con tu intuición, y recordá, si no es .bet, estás fuera de pista y hacele caso al Dibu. Si sos menor de edad, no podés jugar. Flaco querido. Como les prometí, aquí va un poco un resumen de cómo va a ser el nuevo reglamento del cual estamos todos tan expectantes. Por un lado, porque queremos saber qué va a pasar con Alpine, pero también porque siempre cuando vienen estos nuevos reglamentos, siempre hay alguien que se destapa con algo revolucionario, que se destapa con algo que los demás no vieron. Por ejemplo, se habla de que Audi, todo el tema de los alerones flexibles, en lugar de hacerlo hidráulico, lo hizo eléctrico, con lo cual se ahorró un montón de eventuales problemas, pero también se ahorraron un montón de kilos. Bueno, como eso vamos a ver muchas cosas a partir de que las pruebas libres, no las de enero que van a ser privadas, pero sí las de febrero, empecemos a ver los autos y a ver las soluciones que cada uno implementó, aunque, debo decirles, para bajarles un poco la expectativa, que recién vamos a ver los autos definitivos cuando debuten en marzo en el Albert Park en Australia. Y todo lo que sean tiempos que les den o que veamos, todo tómenlo con pinzas. Recién en la clasificación, ni siquiera en los entrenamientos, en la clasificación vamos a ver cuál es la verdad de la milanesa. Pero les cuento un poco cómo va a ser el reglamento del año que viene, porque cambia sustancialmente en todo, menos en los pilotos. Gracias a Dios el nuestro está dentro. Los autos van a ser 20 centímetros más cortos. Crecieron mucho en los últimos años, especialmente por el tema cuando se hicieron híbridos, pero respecto de los autos de hace 20 años atrás, 15 años atrás, estos son unos monstruos de grandes que prácticamente en Montecarlo no pueden ni correr. Así que 20 centímetros menos entre ejes. Entre ejes se mide desde el centro de la rueda delantera al centro de la rueda trasera o de la tuerca central. Van a ser 20 centímetros más cortos. Un número, menos de lo que yo quisiera, pero un número importante. Van a ser 10 centímetros más angostos, es decir, van a tener menos trocha. También menos de lo que yo quisiera, pero no deja de ser un número importante. Eso ya cambia todo, cambia cómo va a ser la distribución de pesos, cómo van a frenar, cómo se va a aplicar la aerodinámica. Los Fórmula 1, recordemos que son muy sensibles a todo aquello que pueda de alguna manera ser una variante. Van a tener menos goma. La goma va a ser 25 milímetros más angosta en el eje delantero,
Va a ser 30 milímetros más angosta en el eje trasero, o sea, los rodillos van a ser un poquito más angostos. El diámetro del neumático, pese a que van a seguir usando la llanta de 18, el diámetro del neumático, es decir, esto, va a ser 15 milímetros más chico en el eje delantero y 10 milímetros más chico en el eje trasero. Menos mal que hicieron cajas nuevas, porque si no tendrían un problema serio con las relaciones. Más estos autos que, insisto, son tan sensibles a los cambios. En cuanto a la parte aerodinámica, van a tener dos alerones flexibles, tanto adelante como atrás, para ponerlos rectos o abiertos en las rectas y poder usarlos con carga en las curvas. Va a tener menos difusor, los pisos planos van a ser totalmente distintos, también los difusores van a ser, prácticamente van a desaparecer. Los difusores son esas canaletas que ustedes ven en la parte trasera del auto, con lo cual se va a reducir el downforce de los autos de manera dramática. Eso es muy importante. Primero, porque no van a generar tanto aire sucio que hoy no permite que un auto se acerque al otro porque pierde adherencia, sino que además vamos a ver más las manos de los pilotos. Pero la parte tecnológica en cuanto al motor y a la parte eléctrica es tan compleja, es tan complicada, que a mí, que estoy metido en el tema todos los días, me cuesta entenderlo, con lo cual no me quiero meter a explicarles demasiado, porque lo más probable es que ustedes entiendan menos de lo que entiendo yo. Lo que sí, va a haber un motor atmosférico que va a circular con combustible 100% libre de carbono, sustentable, y va a haber un motor eléctrico que va a tener exactamente la misma potencia. Se habla de 500 caballos por un lado y 500 por el otro. Particularmente creo que hay algunos motores que están un poco por encima de eso ya, y tendremos también la incorporación de un nuevo equipo, como el equipo Cadillac. Hablando de los nuevos equipos, porque por un lado viene Cadillac, que es todo nuevo, arrancaron de una hoja en blanco. Por otro lado viene Audi, que se hace cargo de Sauber y están trabajando hace muchísimo tiempo. Específicamente me refiero a Audi. ¿Y quieren que les diga una cosa? La lógica sería pensar que tanto Audi como Cadillac van a ser farol de cola. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Especialmente con Audi tengo mis dudas. Audi... Me acuerdo cuando fueron a Le Mans, el primer año fueron con dos tipos de autos, una coupé y uno cerrado, con los cuales después siguieron corriendo, con la coupé y el Spider. Dejaron de lado la coupé, que la había presentado un equipo inglés, y siguieron corriendo de ahí en adelante con los Spider, y ganaron 15 años seguidos las 24 horas de Le Mans. Pónganle una fichita a Audi. Yo sé lo que les digo, los conozco bien. Así que no creo que Audi sea farol de cola, tampoco creo que Cadillac sea farol de cola. Por ahí le va a costar un poquito al principio, pero creo que van a encontrar el ritmo rápidamente de lo que es Fórmula 1, con lo cual vamos a tener un año 2026 absolutamente excitante. En poco menos de un mes ya empiezan las pruebas, las presentaciones. El 15 de enero los dos equipos de Red Bull, o sea, el Red Bull Racing y el Racing Bulls, presentan sus autos. Audi lo presenta el 20 de enero. El 23 de enero tanto Haas como Alpine. Todo eso es antes de que empiecen las pruebas en Barcelona el 26 de enero, del 26 al 30. 8 de febrero Cadillac en el marco del Super Bowl norteamericano, espectacular. Y el 9 de febrero Aston Martin. Son las fechas que tenemos hasta ahora. Lo que les quiero contar es que tanto Audi como Alpine van a tener un día de filmación también bajo estricta privacidad. Audi el 9 de enero y Alpine el 11 de enero, donde van a sacar los autos a pista por primera vez para hacer un shakedown. Ellos lo llaman día de filmación, donde pueden girar hasta un máximo de 100 kilómetros, pero lo van a hacer Audi el 9 de enero, Alpine el 11 de enero. Son las dos fechas que hasta hoy, prácticamente Nochebuena, está autorizado. Veremos si alguien más se suma a todo eso. Como ven, grandes cambios para el año que viene. Cadillac va a correr con motor Ferrari por los próximos años, o sea, Ferrari va a abastecer a sí mismo, a Haas y a Cadillac.
Aston Martin va a correr con el motor Honda, va a ser el único equipo con el motor Honda. Esperemos que le llegue la victoria 33 a Fernando Alonso, entre paréntesis. Red Bull Powertrains Ford va a abastecer al equipo Red Bull Racing y al Racing Bulls, donde va a estar corriendo Armin Lindblad. Creo que es un error haber puesto un rookie. Por ahí me tengo que comer mis palabras hacia fines de año, pero hoy por hoy creo que es un error haber puesto un rookie en este equipo en un año tan trascendente en cuanto a cambio de reglamento. Así que hablamos de los motores Honda, del motor Ferrari, del motor Ford o del Red Bull Racing. Mercedes-Benz va a abastecer a sí mismo, por supuesto, al campeón del mundo McLaren, a Williams como hasta ahora, y se suma Alpine. O sea, Mercedes-Benz va a abastecer a 4 equipos. Ya dijeron que pretenden en un futuro no muy lejano abastecer a un equipo menos, y no me sorprendería, vos vas a decir que sea Alpine, no me sorprendería que sea McLaren, porque McLaren es el que les está empiojando el asado. Hace 2 años que les ganan el Campeonato Mundial de Constructores y Mercedes no se debe sentir nada feliz con eso, con lo cual si yo fuera Zak Brown empezaría a pensar en alternativas de acá a un par de años. Pero ojo al parche, Toto avisó y el que avisa no traiciona. Así que esos van a ser los motores que van a estar compitiendo, creo que no me olvido de nadie, y Audi, por supuesto, con su propio motor, o abasteciendo únicamente a su equipo propio. Vamos a tener un año interesantísimo, un año en el cual estoy rogando que llegue el primer fin de semana de marzo, para poder ver qué pasa en Melbourne, en el Albert Park. Los entrenamientos van a ser, yo creo, una partida de póker donde todo el mundo va a estar orejeando, pero nadie va a mostrar demasiado o no todo. Y sí, después quiero ver qué pasa en clasificación. Así que veremos. Y los autos van a ir variando muchísimo durante el año, van a haber grandes evoluciones. Seguramente al principio de la temporada sean más lentos que el año pasado, no mucho, pero algo más lentos. Eso lo van a recuperar rápidamente porque vamos a ver muchísimas evoluciones, especialmente en la parte aerodinámica. Vamos a ver muchísimas evoluciones donde los autos van a pegar saltos y donde los distintos fabricantes van a proponer ideas distintas, diferentes, que de alguna manera van a romper el molde. Y eso en definitiva es lo que queremos. Esperemos que Franco esté sentado en la montura correcta y el año que viene, no te digo que gane, ojalá que gane. No te digo que haga un podio, ojalá que haga un podio. Esperemos que el año que viene sea protagonista. Es lo único que pido. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado este año en Clasificando, por haberme acompañado a mí, por todos los elogios que me han mandado a través de las redes y también, por supuesto, en cada uno de los chats que tenemos en Clasificando en vivo todos los días a las 8 de la noche. Les quiero agradecer profundamente y invitarlos para que el año que viene vuelvan a compartir con nosotros esta pasión por los autos de carrera y todo aquello que tiene que ver con la Fórmula 1 y el automovilismo internacional, donde también tendremos en la Fórmula 2 a Gastón Argüello, que nos va a estar proponiendo, no a Gastón Argüello, de Gastón Argüello tengo que hablar en un ratito, lo vamos a tener a Nico Barrone, que nos va a estar proponiendo justamente hablar de Fórmula 2 y todo lo que él puede hacer, quiere hacer en un equipo que no es el mejor, pero que él puede llevar hacia adelante. Las Acacias, restaurante argentino con más de 10 años de experiencia y una variedad increíble de milanesas. Se viene el Mundial el año que viene y tenés que estar atento porque va a haber un montón de promociones. Las Acacias en el Doral, un lugar espectacular de Miami, muy cerquita del aeropuerto, muy cerca de el nuevo estadio Inter de Miami. Bueno, el Flaco Harpe fue Angelito Guerra, fue el Chancho Reyes que se metió en la cocina, el Pato Di Palma, este fin de semana va a estar comiendo por allí. Así que bueno, un abrazo muy pero muy grande a Marcelo y gracias siempre por las atenciones. Señores, habló Rossi. Cuando habla Rossi hay que prestar atención. Más rápido me recta, un poco así.
Una prueba nosotros teníamos ya pensado ensayar, independientemente del cambio aerodinámico, no lo sabíamos, nos enteramos estos días, nos vino bien en función de eso, pero también queríamos hacer un repaso de muchas cosas que habíamos probado. Se pierde un poquito de carga, la quita es, digamos, general, ¿no? Es tanto adelante con esas bananitas, esos dos deflectores por lado, y la quita del Garney, que en el caso del Toyota tenía full Garney, que era de 15 milímetros y lo usábamos, entonces la carga trasera está comprometida sin duda. Es un tema muy amplio, Juan, cuando hablamos de la dificultad del sobrepaso, pasa en muchísimas categorías, es un tema complejo cuando hay paridad. Cuando hay paridad, cuando hay 30 autos en un segundo, es difícil lograr ese sobrepaso que por ahí la gente quiere o todos queremos. ¿Qué opinas de este año de Agustín? Y fue impresionante, fue muy contundente en todo momento. Polémica, Giannini con Werner, ¿la pudiste ver? ¿Qué opinás? Fue muy rara la maniobra, un roce inexistente con una consecuencia fatal, digamos. ¿Cuál es el análisis de tu año dentro del TC? Mi año dentro del TC termina siendo bueno. ¿Está más tranquila políticamente la ACTC o está más tranquilo Rossi? Porque vos siempre fuiste el tipo que levantó la bandera, decir, che, esto no está bien. Y siempre te expresaste, digo, ¿cambiaron los tiempos? ¿Cambió Rossi? Buena pregunta. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Vamos a pensarlo y después te contesto. Me agarraste en frío con esa pregunta. Con ganas de ir, con todo bien. Y bueno, por ahí eso hoy no se presenta de la manera ideal, así que no va a ser TN para mí el año que viene. 60 autos quizá o más de 60 alargando el año que viene en una final de TC. ¿Está bien que sean tantos los autos? Para mí no. Para mí no está bien. Para mí se excede por una cuestión propia de seguridad. Y hoy el tema de los pontonazos sigue siendo un problema. Hay que solucionarlo como se está haciendo, digamos, con mucho control y con criterio. Yo creo que está un poquitito pasado hacia que nos cobren mancha. Exacto. Hay patadas que para algunos es amarilla y para otro no. Y para otro incluso es roja. Y acá es lo mismo, digamos, es ese criterio finito de qué tan fuerte o qué tan suave es un pontonazo para que sea sancionable. La última, ¿qué te parece la entrada de las marcas europeas? Están muy lindos los autos nueva generación, era un recambio de esperar en algún momento porque volvemos a la historia, digamos, si no estaríamos con los autos de 1940. Claro. Me gusta, la verdad no me gustaría que haya muchas más marcas, me parece que ahí estamos bien, pero vuelvo a lo mismo, es una apreciación mía de un gusto mío. Tengo que invitarte a comer, nosotros invitamos a comer a todo el mundo. Un pedacito de Texas en Capitán Sarmiento porque es Texas Barbecue, calle 29 de junio 998 en Capitán Sarmiento, abierto viernes 20-30 horas, sábados y domingos mediodía y noche. Podés comer Cow Lab, que es una riquísima ensalada, la Tota ya te contó cómo se hace. Es también brisket, que lleva 12 horas, es brisket, que lleva 12 horas de cocción, ese olorcito ahumado que te vuelve loco, es divino. Ribs de red, ribs de pork, chorizos americanos con jalapeño y cheddar, papas fritas, pepinos, cerveza tirada, gaseosas y una variedad de vino increíble. Texas Barbecue, donde como el piloto de la NASCAR, Baltasar Leguizamón. Probó Canapino esta semana, esto pasó esta semana. Probó Canapino, dale. A 8 no llegó. Vamos, Bamba. ¿Listo? Es como que no te lo dejan disfrutar, ¿eh? ¿A qué? El campeonato y todo, o sea, yo sé que lo disfrutás un montón a esto, pero... Yo disfruto así. No terminan, claro. Trabajando, sí. O sea, te dicen vacaciones o esto es esto. Soy feliz acá. Agustín, contame cómo... Fue el Sponsor Day de Chevrolet y después transformamos en prueba, así que empezando a aprender de nuevo realmente. Bueno, ¿qué onda con la quita de cargas? ¿Qué pudiste percibir? Bueno, hay una, como bien decís, una quita de carga y empezando a aprender sobre eso. Bueno, ¿y qué sentís en el auto? ¿Qué le podés contar a la gente? No mucho, información nuestra que vamos a empezar a evaluar y a recabar en función de la que... Mirá quién lo tengo acá al lado. ¿Cómo andan? La guitarra y los autos no se prestan, Canapino. El Bamba. El Bamba. Pero un amigo es un amigo. Claro. Bueno, ¿pudieron intercambiar conceptos? ¿Giraron los dos en el auto tuyo? Sí, tal cual, él giró el Sponsor Day con su auto, después
y un par de vueltas en el mío como para recabar información y aprender un poco el uno del otro y que eso nos sirve en función de todo el año que viene. Bueno, Agustín, gracias. A terminar bien el año, ¿eh? Dale, gracias. No sé si hay una mejor manera de terminarlo. No, feliz del año que tuvimos, ahora disfrutar y muy feliz fiesta para todos ustedes. Gracias, ¿eh? Juan, contame sensaciones. Bien, la verdad que bueno, nosotros hicimos Sponsor Day. Hicimos Sponsor Day el martes pasado, sí. Y hoy tiré en mi auto y bueno, después Agus decidió que me dé una vueltita, 2 vueltitas en el auto de él para tener una sensación de su auto de otro piloto. Y la verdad que está bueno que Agus confíe en mí para hacer eso. Sabemos lo que es prestar un auto de carrera y bueno, Agus lo hizo conmigo. Y la sensación fue buena. Obviamente tenemos por ahí manera de manejar apenas distinta y bueno, uno va acomodando la puesta a punto para cada uno. Pero sin duda que, como dijo, información que nos sirve a los dos. Y fue muy bueno hacerla. Y después, bueno, nos divertimos con el equipo, seguimos dando vueltas en la camioneta. Y bueno, hoy ya terminando. Hay que ir a la cena hoy a la CTC. Está muy bien. Agus, la última. Probaste la camioneta un par de vueltas sin alerón trasero. ¿Qué onda? Digo, probaste la camioneta sin alerón trasero en un momento. ¿Qué sensación? Inmanejable, ¿no? No, obviamente va mucho más despacio, un poco de costado y veremos si elige eso la categoría. O sea, ¿está la posibilidad de sacarle el alerón directamente? Eso es lo que entendemos, sí, no está confirmado, pero entendemos que es una posibilidad. ¿Cómo vas en el curbón sin alerón? Mucho más lento. Pero se pone de costado, se pone nervioso. Sí, pero al ir mucho más despacio es más fácil. Está bien. Anoche te preguntaba en última vuelta respecto de las cargas aerodinámicas en el TC. Igual espectáculo, decías, es un cambio muy menor, ¿no? Es un cambio chico, pero para el lado de lo que se está buscando. Veremos si ayuda un poquito, ¿no? También está bueno el cambio porque baraja ya de vuelta. Veremos cómo reaccionan los equipos, las marcas y ese es lo lindo de esto. Los cambios así está bueno porque nos pone a todos a trabajar. Gracias. Che, y ya que está, lo voy a molestar a Cruzetti. Bueno, incorporado recién al equipo Canning, Guille. Sí. Bueno, estaba terminando de hacer un par de cositas, pero sí. Ya Te están sacando los nylon hoy. Terminamos la prueba. No, ya los nylon hace rato. Hace rato, ¿no? Los 70 soy, imagínate, así que sí, bueno, trabajando con el equipo Canning, equipo campeón, bicampeón de este año, así que un lujo estar siendo parte del equipo. Explicaba algo técnicamente recién Agustín, ¿cuáles son tus conclusiones de la prueba aerodinámica? Sí, yo escuché mientras hablaban en el mismo sentido, ¿no? O sea, se busca que los autos tengan menos carga y lo vimos. Obviamente lo comprobamos sacando los aditamentos delanteros, sacando el Garner. Los autos evidentemente van más lentos por el tiempo de vuelta, es lo que es normal. Hay que rebalancearlos nuevamente y bueno, yo creo que va a jugar mucho en cambiar un poco la sintonía de las marcas, porque algunos van a quedar mejor o peor compensados naturalmente y bueno, es el punto donde hay que trabajar fuertemente. ¿Cuán más lento se va? Y entre 7, 8 décimas más o menos, en la vuelta más o menos. Chamulla, dice. 7, 8 décimas, hasta un segundo también, pero bueno, no pusimos goma nueva ni mucho menos y los demás equipos creo que están en lo mismo, así que después trabajando se van a acercar los tiempos, pero nunca van a ser tan rápidos como el año pasado. Gracias, Guille. Dale, un abrazo. Un abrazo muy grande a Luquita Sancocha, ahí en Zavalla, en la provincia de Santa Fe. Saludos, un gran laburante, un taller de primer nivel. Bueno, así que un abrazo muy, pero muy grande para él y para toda su familia que cada vez que los vamos a visitar nos atienden tan, pero tan bien. Abrazo muy, pero muy grande, Lucas, querido, y pronta recuperación. Sé que estás ahí en cama, así que un abrazo muy, pero muy grande. Bueno, probó el TC, probaron los pilotos de punta, hay cambio reglamentario. ¿Y quién nos ordena con todo eso? Nuestro profesor, el nuestro, Rodolfo Di Meglio. Aventurar que una marca se va a disparar es desprolijo, no lo sabemos. En principio, con el tema de las bananitas vamos a perder carga delantera y con la quita del Garney vamos a perder
eficiencia en el alerón trasero. Lo que intenta la categoría es que los autos no sean tan cargados aerodinámicamente, que los pilotos se cansen o se equivoquen más y que eso permita sobrepasos o por errores o por cansancio o por deficiencia en la puesta a punto de los autos. ¿Va a impactar en en el espectáculo? Yo creo que sí, porque cuando vos le sacás carga a los autos, y bueno, el comportamiento es distinto. Claro. Convengamos que, a ver, también te digo que las bananitas no eran que tenían una gran cantidad de carga aerodinámica, sino que sí que trabajaban mucho sobre cómo llegaba el aire al alerón. Entonces, bueno, acá lo que estamos haciendo es generar una deficiencia de cómo llega el aire al alerón y por otro lado sacarle el Garney va a ser aún más. Vos me preguntás a mí, ¿y qué va a pasar? Y los autos van a estar más de cola que de trompa, parecería ser. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Actualmente la altura de los pisos está en el orden de los 55 milímetros y según nos manifestó Juliano la semana, la altura mínima va a ser 60 milímetros. Hoy es 55. Y eso, Y eso le duele mucho a la carga delantera en la trompa. Por eso digo de que, bueno, a lo mejor vamos a andar con menos carga. Eso va a significar que todo lo que perdamos doblando lo ganemos por lo derecho. ¿Estas serían las herramientas para buscar la tan ansiada succión o no? Claro, bueno, creo que la técnica es un poco lo que está tratando de buscar, ¿no? Yo creo que es una materia muy pendiente que tenemos con el público. Las carreras son muy tediosas, son aburridas, nadie se pasa. O sea, el folclore del TC, nadie lo va a dudar porque es un folclore, es un fin de semana de festival para todos aquellos que van a las carreras, pero también convengamos que si le podemos dar dentro de todo ese festival de un fin de semana en las ciudades que vamos a correr, le podemos dar una carrera que se vayan llenos de felicidad y de alegría por lo que vieron, que hayan disfrutado, sería lo óptimo. Bueno, se está trabajando para eso, y más para el próximo año, muchas marcas y con autos muy disímiles. Entonces no es fácil emparejar, por ejemplo, pongo dos, un Mustang que un Challenger, Claro. o un Camaro que un BMW, o mañana un Mercedes con un Torino. O sea, son marcas en su fisonomía muy disímiles. Pedí a la CAF a ver si hacía extensible hacia nuestro presidente, a Hugo, para ver si este año daban libertades de ensayos desde antes del 1 de febrero y que no se contabilizaran. Que se contabilizaran como hace el turismo nacional, que vos podés probar todas las veces que querés hasta la primera carrera. Arranca el campeonato, creo que el 15 de febrero, el 14, no recuerdo bien. Bueno, listo, viejo. A partir de ahí, tenés 2 pruebas en el año. Vos tenés muchos cambios así de este tipo. Es importante también probar, porque uno llega más armado, llega lógico, y bueno, y también van contando variables para generar espectáculo también, ¿no es cierto? No, si vos decís, ¿para qué quiero 700 caballos si no sé si me va a asegurar espectáculo? O sea, más potencia es igual a espectáculo, y lo primero que se me ocurre es el TN o el turismo pista, que tienen poca potencia, poca. No es un auto de calle, tienen buena potencia, pero mucho menor, obviamente, que un TC, y te dan un espectáculo bárbaro. Entonces, yo no sé cuál es la balanza, Rodo. No, a ver, convengamos que el tema de potencia no garantiza el show, porque si no tenemos la pauta de la Fórmula 1, que cambian los motores, y bueno, ahora fíjate que ahora van todo para abajo, porque aumentar potencia no es que va a tener mejor espectáculo, no, eso me parece que no pasa por ahí. Yo creo que tiene que ver con una intención de la categoría futuro, no va a ser ya por solamente, de ir a un TC mucho más moderno que el actual,
con inyección, con potencia y un auto más moderno. No una carrocería nueva como las que tenemos hoy, sino un auto más moderno, con suspensión independiente trasera, con un motor mucho más adentro para poder equilibrar mejor los autos y que sean mucho menos peligrosos a los impactos, con el piloto sentado un poco más adentro del auto, que hay opciones para poder hacerlo. En fin, yo creo que donde la categoría está apuntando, es decir, como toda institución, tiene que pensar de acá a varios años, no se puede pensar de acá a mañana. Me abren signos de interrogación, ¿no es cierto? Como digo siempre, vamos a tener 700 caballos, bárbaro, genial, me encanta, bienvenido sea. ¿Y dónde vamos a ir a correr? Digo, también los circuitos se van a tener que poner las botas y empezar a hacer la misma inversión que van a tener que hacer los pilotos y los equipos cuando tengamos que hacer eso. No nos olvidemos que cuando vengan estos motores, que obviamente baratos no van a ser, porque la inversión va a ser muy grande, también hay que cambiar las cajas de velocidades, porque lo que tenemos hoy no sirve. Tenemos que cambiar los diferenciales, porque lo que tenemos hoy no sirve. Tenemos que cambiar los tanques de combustible, porque lo que tenemos hoy no sirve. Y bueno, hay todo un desarrollo que, viste, a ver, tal vez a lo mejor también se apunta a tener un TC de 30, 35 autos o un Super TC, con aquellos que lo puedan gatillar en cuanto a platita, y después volver a las categorías como antiguamente, el TC Pista que tenga 40 autos como tenía antes, y algunos bajarán a las de abajo, y bueno, tiene algunas cuestiones que obviamente, bueno, ya la técnica tendrá que resolver, pero bueno, el auto está lindo, está bien, creo que va a ser un auto que va a funcionar muy, pero muy bien. Y bueno, y después tendrán que equilibrarlo con el resto de la marca. O sea que a mí esas cosas no me asustan porque si se pasa de listo en cuanto a la parte reglamentaria, bueno, tendrá sus límites, sus recargos para que la marca sea tan competitiva como cualquier otra, ¿no? Yo por ejemplo, veo el Mercedes, un auto europeo de altísima gama, porque esto es un auto de altísima gama, es una coupé de la puta madre europea. Y veo el Challenger y digo, yo ni voy a correr. ¿Qué crees que te diga? Entonces, bueno, pero ahí está el trabajo, ahí está el trabajo de la técnica, ¿no? Equilibrar todas las marcas para que todos que tengamos la posibilidad de poder ganar carreras, ¿no? Eso es igual para todos. O sea, a ver, el alerón es el mismo que utilizamos todos. Ya este auto lo veo que está sin los aditamientos laterales, porque si se lo hubiesen puesto hubiese sido horrendo. Entonces, obviamente que ya no, vos fíjate que ya todos dicen, qué hermoso. Bueno, no tiene bananitas. O sea que ya eso va a hacer que los autos que tenemos hoy actualmente, cuando el año que viene saquemos esa banana, bueno, van a estar más lindos. Entonces, después, bueno, es un auto, como te decía yo, con un techo chico, un techo trapezoidal, bajo en la parte trasera, una luneta importante, o sea, tienen todas las cosas que tienen una gota de agua, ¿viste? Es un Mercedes-Benz. A ver, no. Y cuando aparezca BM van a decir lo mismo, se van a caer de culo también, ¿viste? Una cosa obvia. Totalmente, me encanta la franqueza de Rodolfo Di Meglio. Bueno, ¿qué está pasando con el motor Mercedes? Protestaron Audi, Ferrari y Honda. Me pone el flaco que Mercedes ha diseñado una solución en la que el motor cumple con el límite de 16:1 con la temperatura ambiente durante las pruebas que hizo la FIA. El tema es que están usando supuestamente materiales avanzados de expansión térmica que aumenta el volumen, vos fijate, del cilindro a 18:1 cuando el motor está caliente. Mercedes argumenta que al pasar la prueba estática de la FIA definida en este documento, esto es legal lo que está pasando. Ahora, ¿qué dice Ferrari, Honda, Audi? Señala el artículo C 1.5. En todos lados se cuecen habas, muchachos, no me jodan. Dice que establece que el auto debe ser legal en todo momento durante una competencia, incluso cuando el motor está caliente. Si el método
es validado por la Fiat, escuche esto, Honda, Audi y Ferrari estarían por detrás unas 3 décimas por vuelta del motor Mercedes, unos 15 caballos. Le va a llevar algún tiempo, si lo valida la FIA, alcanzar, ¿no?, el resto de las marcas al motor Mercedes. El nuestro va a tener un motor Mercedes. Bueno, Flaco, dale. En esta noche de Clasificando vamos a hablar un poco de qué es lo que pasó en este campeonato de Fórmula 1, haciendo un pequeño, muy somero análisis de cada uno de los equipos y, si es posible, de cada uno de los pilotos, pero también de qué es lo que vendrá, porque en definitiva esa es la gran incógnita, eso es lo que nos tiene a todos de alguna manera esperanzados en cuanto al equipo Alpine, en donde está Franco Colapinto. Pero empecemos por cómo terminó este año. Me hice un pequeño machete acá. McLaren ganó el campeonato sobradamente, con 833 puntos, con una primera mitad del año aplastante, donde no hubo nada que hacer respecto de los McLaren y ganaron todo lo que quisieron, todo lo que pudieron, tanto Piastri como Norris. La segunda mitad del año empezaron a sufrir, por un lado, las famosas papaya rules, que no eran del todo claras, pero también el resurgimiento de Red Bull a partir de la salida de Christian Horner y la llegada de Laurent Mekies. De alguna manera Red Bull revivió. De repente fue como que regaron la plantita y de repente Max Verstappen otra vez estuvo ahí haciendo muchísimo ruido. Finalmente no logró el campeonato, le faltaron 2 puntos sobre Norris nada más, porque la verdad es que McLaren fue sumamente desprolijo con el tema de cómo manejaron el campeonato de pilotos este año, y esperemos que haya reglas más claras, porque si no, uno de los dos te diría que es seguro que se va a ir del equipo. McLaren fue gran campeón en constructores, también en pilotos con Lando Norris, un piloto con una personalidad distinta, un piloto que no tiene ese glamour ni ese carácter como tenía un Schumacher, un Mika Häkkinen o un Max Verstappen o inclusive un Ayrton Senna. Y no estoy hablando de cómo maneja, sino de cómo transmite lo que es, y de alguna manera es muy lejano respecto de esta gente que te estuve comentando. Pero en definitiva es quien va a lucir el 1 del año que viene, merecido lo tiene, ganó las carreras que tenía que ganar, y más allá de que McLaren ha sido de alguna manera desprolijo con el tema de las papaya rules, se mereció el campeonato. Mercedes-Benz fue segundo, Mercedes-Benz que subía, bajaba y de alguna manera nunca tuvo un auto que fuera contundente, pero sí tuvo un piloto que fue contundente y que fue George Russell. George Russell de alguna manera le sacó las papas del fuego y con 469 puntos fueron subcampeones en campeonato mundial de pilotos, de constructores, con lo cual, bueno, de alguna manera están diciendo que hicieron las cosas bien, pero obviamente lloran porque perdieron contra un equipo cliente. Recordemos que McLaren usa los motores Mercedes. Muy buena primera temporada de Kimi Antonelli, con los errores propios y lógicos de un chico de 18 años, pero aparte un chico de 18 años que está haciendo su primera temporada en Fórmula 1 y que tiene muy poca experiencia en autos de Fórmula. Así que creo que hizo una muy buena temporada Kimi Antonelli al lado de un George Russell cada vez más afianzado, y en el cual creo que sería un error por parte de Toto Wolff reemplazarlo por Max Verstappen. Hablo de mirando a años vista, no hablo del corto plazo. Red Bull fue tercero en el Campeonato Mundial de Constructores, corriendo con un solo piloto, porque tanto Liam Lawson como Yuki Tsunoda no le pudieron aportar mucho al equipo, y no por falta de capacidad, sino que por falta de capacidad del equipo de poder darle un auto que ellos pudieran aprovechar respecto de lo que saben hacer entre la butaca y el volante. Le dieron un auto para Max Verstappen y ese auto ya sabido es que no lo puede manejar cualquiera. Hasta a Checo Pérez, que es un super piloto, se le complicó en su momento y de alguna manera también significó su salida del equipo. Así que con un solo piloto, porque sumó el 95% de los puntos del equipo, quedó Max Verstappen. Ferrari, un desastre. La verdad, me duele ver a Ferrari en esta situación, con un Charles Leclerc que sacó las papas del fuego y con un Lewis Hamilton que, si bien terminó justo atrás de Charles Leclerc en el Campeonato Mundial de Pilotos, tuvo un año para el olvido, un año que aún al más pintado, y me refiero a grandes campeones, le hubiera hecho trabajar el cerebro de manera impresionante.
Mal año de Lewis Hamilton, esperemos que se recupere y tenga un buen año, y esperemos que la escudería pueda poner un auto en pista que sea competitivo, con el cual los pilotos se puedan lucir y ser protagonistas, y no tener que sufrir cada fin de semana como les pasó este año. Buen año también de Charles Leclerc. Seguimos con Williams, para mí la gran sorpresa del año, con un Carlos Sainz que tuvo una primera mitad del año como que le costó, como que siempre le faltaban 5 para el peso, y cuando más o menos podían arrimar el bochín, bueno, lamentablemente el bochín se rompía. Y tuvo una buena primera mitad del año Alex Albon. En la segunda mitad del año se dio vuelta la taba, tuvimos 2 podios de Carlos Sainz, algo imprensado en el equipo Williams el año pasado, y de alguna manera Williams se estabilizó como quinto en el campeonato con 137 puntos, ganándole al Racing Bulls por 37 más 8 por 46 puntos, le ganó al Racing Bulls, en donde también tuvieron unos cambios de pilotos, salió Liam Lawson, después volvió a entrar, tuvieron a Isaac Hatcher como debutante en el año, haciendo un muy buen primer año de Fórmula 1. No me voy a poner acá a decir quién fue el mejor o el peor, porque creo que 4 de los 5 rookies realmente tuvieron actuaciones destacables, porque recién hablaba de Kimi Antonelli. Así que Red Bull Racing es el equipo donde corre Max Verstappen. El Racing Bulls fue en definitiva sexto en el Campeonato Mundial de Constructores. ¿Se tiene que esperar más de ellos el año que viene? Seguramente sí, habrá que ver cómo funciona el motor Ford que está haciendo Racing Bulls Powertrains, pero también cómo se desenvuelve quién se ingresará al equipo. Me parece un error poner un rookie en un año de cambio de reglamento donde los equipos van a necesitar muchísima información y un rookie no está capacitado para darla. Con Armin Lindblad, que viene de la Fórmula 2 al lado de Liam Lawson. Todos sabemos que Yuki Tsunoda, lamentablemente creo, se quedó afuera. Aston Martin le tiene que agradecer y darle toda la que le pida a Fernando Alonso, porque ese séptimo lugar en el Campeonato Mundial de Constructores se lo deben todo a él. Lance Stroll me parece que debería de alguna manera dar un paso al costado para ayudarle al equipo, para ayudarle a toda la inversión que está haciendo el padre para que el equipo sea competitivo y pueda ganar un campeonato. Haas tuvo en los papeles un año peor de lo que mostraron en pista, pero con un piloto rookie como Berman, que claramente lo dominó a Esteban Ocon. Esteban Ocon debería haber sido quien dirigiera el equipo y sin embargo Berman fue quien tuvo las mejores actuaciones y podemos esperar mucho más de él en el año que se inicia en pocos días más. Sauber con 70 puntos fue anteúltimo en el Campeonato Mundial de Constructores. Sauber que se va a transformar en Audi el año que viene, y creo yo que más allá de que quedaron anteúltimos en el campeonato, hicieron un muy buen campeonato, incluido con un podio de Nick Heidfeld, creo que fue en Silverstone si no me equivoco, y con un muy buen primer año también de otro rookie como Gabriel Bortoleto. Sauber va a transformarse en Audi, veremos qué es lo que pasa el año que viene. Les tengo fe, y el próximo lunes, en lo que va a ser nuestro último programa del año, si me dejan hablar 5 minutitos entre los festejos, voy a comentarles a ustedes un poco respecto del año que viene en cuanto a la Fórmula 1, en cómo cambió el reglamento. Y por último, Alpine que dio lástima, especialmente de Barcelona en adelante, cuando se prohibieron los alerones flexibles delanteros, y esto creo que Alpine lo sintió mucho, lo sufrió mucho, y encima pusieron en el freezer el desarrollo del auto como para hacerlo un poco más competitivo, y de alguna manera a partir de la segunda mitad del año, más allá de 2 puntos que sumó Pierre Gasly en Brasil, si no me equivoco, una en el sprint y otro en la carrera, la verdad es que no sumaron nada, y eso de alguna manera también lo sintió nuestro Franco Colapinto, que había debutado una carrera antes de que se enfriara el reglamento, con lo cual tuvo una segunda mitad del año donde en algún momento lo tuvo bajo control a Pierre Gasly, antes de que le cambiaran el chasis después del accidente en Brasil, pero que no fue un año bueno para Franco en cuanto a resultados. Sí lo fue
en cuanto a experiencia, a sumar kilómetros, a conocer el equipo, a aprender a trabajar con el auto, a aprender a desarrollar el auto, a madurar él. Realmente es un Franco distinto al que vimos el año pasado, inclusive en su comportamiento con la gente, con los medios, con los sponsors. Pero creo que el año que viene Alpine tiene una deuda consigo mismo. Ni hablo de los hinchas argentinos o los hinchas franceses de uno o de otro piloto o del equipo en sí mismo, sino que tiene una deuda con sí mismo por el legado de Renault, que en este caso va a tener un corazón alemán porque va a tener motor, caja y suspensión trasera de Mercedes-Benz, y esperemos que eso sea el nexo para que junto con un chasis, esperemos que bueno, de David Sánchez, a quien debo decir que tengo mis dudas respecto de cómo son de efectivos sus diseños, viendo lo que hizo en Ferrari en su momento y en Alpine ahora, pero también hay que tener en cuenta que el auto no se siguió desarrollando, con lo cual tengo más que mis dudas un signito de interrogación respecto a David Sánchez, pero esperemos que Alpine tenga un buen año 2026. Hasta acá lo que fue un repaso de cada uno de los equipos en la temporada 2025. Para el lunes les prometo contarles un poco cómo va a ser precisamente el reglamento del año 2026 en cuanto a cómo cambia. Señores, definición del TC2000 este próximo fin de semana. Ya mañana arranca la actividad en San Nicolás, negro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? El placer de saludarlos a todos aquí en Clasificando para hablar de lo que será la definición del campeonato del Turismo Competición 2000. Hoy viernes arrancó la actividad con una puesta en marcha inicial, con un shakedown como habitualmente sucede. Arrancó la actividad para la Fórmula Nacional, ya con la primera competencia, la primera carrera. La Fórmula va a tener 4 carreras este fin de semana. La primera ya se corrió hoy viernes, 2 va a tener el sábado y la restante, la final, la que puede llegar a definir el campeonato, será el día domingo. Por parte del TC2000 también está el Top Race este fin de semana presente para la segunda fecha de la Copa, esta Copa Presentación que unifica al Top Race Series con el Top Race V6, pero quizás lo más jugoso, lo más destacado, lo más importante es la definición del campeonato del Turismo Competición 2000, que 14 años después se da entre compañeros de equipo. En aquel 2011 habían sido Mariano Werner y Matías Rossi, también dentro del Toyota Gazoo Racing, Toyota Team Argentina se llamaba en aquel momento, los que definieron el campeonato, y se lo quedó Matías Leonardo Rossi. Vamos a ver qué pasa este fin de semana. Rossi llega con una ventaja de 17 puntos sobre Emiliano Stang, un Stang que no puede fallar, que tiene que ganar todo y esperar algún mal resultado de Matías Rossi. Rossi puede ya consagrarse mañana, sábado, si logra quedar entre los 3 primeros en la clasificación. Y depende esto sí del resultado de clasificación de Emiliano Stang. Si Stang clasifica quinto o peor mañana, reitero, Rossi entre los 3 primeros, Stang quinto o peor, automáticamente Rossi será campeón el día sábado. Esto se dará porque Rossi le sacará 4 puntos más a los 17 que tiene hoy, le sumará 4 más de ventaja, llegará con 21 puntos cuando quedarán solo 20 en juego para el día domingo. Pero bueno, tiene que suceder lo que les estoy diciendo. Rossi primero, segundo o tercero y están del quinto hacia atrás en la clasificación. Después también se puede dar otra combinación. Rossi con la pole y están tercero o peor. También Rossi será el campeón. Bueno, todo dependerá de lo que suceda mañana. Pero lo más simple para el cálculo, si mañana Rossi, hoy está 17 puntos delante. Hoy viernes Rossi está 17 puntos delante de Stang en el campeonato. Si después de la clasificación Rossi queda 21 puntos delante, se puede dar tranquilamente. La clasificación reparte 12 puntos al poleman, por ejemplo, 9 a quien se queda con el segundo lugar y así en una escalera descendente. Si Rossi mañana sábado obtiene una ventaja de 21 puntos, o sea, suma 4 a los 17 que ya tiene, automáticamente será el campeón. De conseguir la pole position Rossi, Stang tiene sí o sí que terminar segundo. Si termina tercero es campeón Rossi. Si Rossi clasifica segundo, Stang debe terminar tercero o cuarto, no puede terminar peor de ese lugar. Bueno, la conjugación de resultados, la combinación ya para mañana de resultados nos abre el abanico de lo que puede ser la definición mañana sábado en clasificación, o bien
el domingo con los resultados de la carrera, pero teniendo en cuenta lo que suceda mañana. Por eso la clasificación de mañana es muy importante. Formato habitual para el TC2000, 2 tandas de entrenamientos. El entrenamiento general ordena la salida a pista a la hora de clasificar, vuelta lanzada a la clasificación, y eso con las penalizaciones, con el handicap, ordena la grilla de la final del día domingo. Pero lo más jugoso es esto, la definición del campeonato. También hay novedades, se presenta un nuevo modelo de SUV, Nissan Kicks, que ya estuvo girando en el Cabalén de Córdoba en lo previo, que ya estuvo también hoy aquí con algunas vueltas en Junín, y que se está sumando este fin de semana a los modelos SUV. Por lo tanto, se cierra con 4 modelos SUV, a la Honda ZR-B, al Toyota Corolla Cross, al Volkswagen Nibus y al Chevrolet Tracker. Perdón, se cierra con 5, dije 4, se cierra con 5 modelos SUV. Esos 4 son los que corrieron durante todo el año: Toyota Corolla Cross, Chevrolet Tracker, Honda ZR-B y Volkswagen Nibus. Se suma el modelo Kicks de la marca Nissan, Nissan Kicks, que se está sumando con el equipo de Claudio Fenin. Además, en la atención en pista, un nuevo equipo que vuelve al TC2000, con el piloto de San Jorge en la provincia de Santa Fe, Tomás Fernández, en la conducción. Se suma este fin de semana también Diego Ciantini, que reemplaza a Facundo Aldriguetti. Aldriguetti con un inconveniente ligamentario en una de sus piernas, está ausente, un problema físico. Lo reemplaza Diego Ciantini en la Chevrolet Tracker. También vuelve el uruguayo Andrés de Araujo, reemplaza a Benja Squaglia, que se quiso abocar a la definición del campeonato de la Fórmula Nacional. Estará con un Toyota Corolla Cross, con un Toyota Corolla, el mismo que utilizó en Uruguay, el uruguayo precisamente Andrés de Araujo. Entre las novedades que tenemos para este fin de semana, la Corolla Cross, que queda vacante porque Tomás Fernández usa el modelo Nissan. La conducirá Tomás Singolani. De esta manera se mantiene el parque para este fin de semana, se incrementa, mejor dicho, el parque para este fin de semana, porque se suma un nuevo modelo que es el Nissan Kicks. 17 protagonistas para lo que será el Gran Premio Coronación del Turismo Competición 2000 en el regreso a Junín, con algún pronóstico de lluvia. Esperemos que no se cumpla y que se pueda correr con normalidad, a diferencia de lo que fue la fecha de este año, cuando ya visitó el Turismo Competición 2000 la localidad de Junín. El lunes seguramente repasamos todo esto y todo lo que deje la definición del Campeonato de Turismo Competición 2000 de Fórmula Nacional, una nueva fecha de la Copa Top Race y todo lo que tenemos aquí en Junín. Un abrazo para todos, será hasta el lunes. Chau, chau, buen fin de semana. Lo que nos peleamos y lo que discutimos el lunes con la maniobra Werner Giannini, por Dios, esto pasó esta semana, dale. Para mí es una maniobra de carrera que juzgaron lo que tienen escrito o hicieron valer lo que tienen escrito y lo que les vienen diciendo. No puede ir uno contra otro cuando se larga. Indudablemente, si tomas como referencia la línea blanca, va Werner Roque. Yo te tomo eso, Tota, pero obviamente se juzgó la consecuencia, porque un pontonazo en más de 5 segundos no le dan, o por lo menos o devolver posición. Digo, a mí me parece que hay un punto donde es cierto que se corre Mariano, hace la gran Mariano Werner, que se toca un poco la camioneta. Ahora, yo no coincido, lo discutíamos mucho con el Toto y seguro lo vamos a discutir esta noche en última vuelta con los pilotos. Hay un momento, hago la gran Fontana, hay un momento en que hace esto Mariano y eso está mal. Eso eran los 5 segundos para Mariano, pero después, sin estar las gomas enganchadas, vuelve Giannini. No sé, Facu, es lo que dije yo. Que para mí cuando pegan las gomas, goma con goma, y se enganchan las gomas, por más que se desprendan del juego, vos ya tenés descontrolado el volante. Pero no sé, pero fue tan fuerte. Mirá, ahí está. Esa es de Mariano. Si podés, déjame la largueta sola. Goma con goma es fuertísimo, que descontrole el volante. ¿Vos viste el volantazo que pega la camioneta? No, pero ahí ya está en el trompo, ¿eh? No nos confundamos. Ese volantazo para fue mí, el trompo. Para mí no termina acá. Para mí esto sigue mañana en la CAF. Para mí era exclusión o sanción, no sé si exclusión, pero era sanción para los dos. Ahora, esto es lo que uno se juzga. Yo, flaco, querés que te diga la verdad. Para mí, más allá que hicieron 300 metros y se terminó el campeonato, la definición del campeonato, puedo decir, ninguno de los dos sabe perder, como se dijeron uno con el otro. Es parte de una largada, los dos se jugaban el todo por el todo. Los dos
querían ser campeón, el que salía adelante era campeón, Canapino hasta ese momento no tenía ninguna chance, y dejaron todo, y salió mal, loco, ya está, terminemos esta historia. Para mí, como público. No podés terminar, mira, lo dije hace un ratito y lo voy a reiterar. No podés terminar todos los años un campeonato con una polémica. Cuando no son los papelitos, son los choques. Cuando no son los choques, ¿Y qué le decís? alguna otra cosa. También Verstappen largó largó en primera fila hace 15 días para definir el campeonato de Fórmula 1 y nadie se chocó. Claro. Pero entonces, ¿qué hace el flaco antes de largar y tirar una moneda y el que gana decir, bueno, uno va adelante o se busca? No, es un problema de ellos, pero así no se resuelve. La polémica así no. No está Para mí bueno la para la porquería- categoría. Eso es lo que no entienden. Yo... Entonces los tienen que sancionar a los dos. Pero La sí largada, ahora, por después de ejemplo, la carrera los tienen que sancionar. Coincido la largada con de el Paula no flaco, fue muy Tota, coincido con el flaco, terminemos con esto, porque esto va a ser siempre así. Dos tipos sanguíneos que van a definir un campeonato se van a terminar tocando. Acostumbrémonos a esto, y acostumbrémonos que se va a sancionar. Porque aparte, a ver, otra cosa, ¿no? Que no sé si lo dijeron, y si lo dijeron le pido disculpas, pero déjenme que lo opine. El culpable, yo no sé si es como se dijo por ahí, que los que diseñaron la camioneta. Es cierto que las camionetas no tienen los pontones, que las ruedas sobresalen. Y que Sácale 10 centímetros de trocha, papá. Mira qué fácil. Bueno, después de lo del Guricito Martínez le sacaron, tendrán que seguir trabajando, porque esto va a pasar siempre. Y le va a hacer bien a la categoría porque las chatas se van a poner más indóciles. Sacale la trocha que sea necesaria. ¿Qué necesitas? ¿Qué parecen los autitos cuando éramos chiquititos que le poníamos la penicilina en un eje largo así? Claro. O Esto va a los Corsa pasar. de turismo pista. Esto va a pasar porque esto es una definición de campeonato. Los tipos vienen arriba de la camioneta, vienen así, a los saltos. Y bueno, podés ver hasta qué punto. ¿Qué tenés, un Pero centímetro? si te dicen que hay una línea blanca, vos de la línea para allá y vos de la línea para acá, listo, no se tendrían por qué tocar. Tota, a ver, corregime si estoy equivocado. Creo que no. Hubo una época donde precisamente esa línea blanca estaba, pero llegaba un momento donde la línea blanca seguía, pero había un momento donde, bueno, hasta acá es. Sí, en el Moura es hasta el ingreso al curvo. Señores, nos vamos. El reencuentro el lunes a partir de las 8 de la noche, último vivo del año. No te lo pierdas, vamos a estar todos. Chau, gracias. Buen fin de semana. Negro 17. Colorado 23. ¿Viste? Te lo dije. Bplay. Acordate, si sos menor, no podés apostar. Saludo también a la gente de Transportes Veraldi. Se viene una temporada tremenda para los hermanos Veraldi, así que un abrazo muy, pero muy grande para todos ellos. Mecánica Sancoccia, inyección electrónica, reparación de módulos electrónicos, ecumotor y reprogramaciones. Diagnósticos completos para detectar fallos. Autos, camionetas, utilitarios, camiones, diésel y nafta. Suspensiones, lubricación y mecánica en general. Mecánica Sancoccia. Nos ubicamos en 25 de mayo, esquina Mitre, Zavalla, Santa Fe. Teléfono 341 54 95 896. Comunicate por mail a lucaszavalla2015@gmail.com. Búscanos en Instagram como Lucas-Sancocha y seguinos.